Vamos a la palabra. Ayer, mientras hacía zapping en la televisión, encontré un programa de una chica jovencita, no sé si usted la conoce, se llama Mirta Legrand. Vio los memes en el Facebook que el otro día tenía sentada, dicen que la señora está avanzada de edad, que está así, que en la mesa tenía a la madre de Jesús, a María, y vio que Mirta hace esas preguntas. Dice que le dijo: ¿es verdad que estás embarazada? ¿Por qué lo miré? Porque cada vez que está el científico, neurólogo Facundo Manes, me atrapa mucho lo que hablan, ¿sí? Me atrapa, me gusta aprender, me gusta salir de lo que es solo religión y entender un poquito. Y el hombre estudia acerca del comportamiento humano, acerca de las estadísticas, ciertos países, por qué la mujer tiene más capacidad de vida y el hombre no tanto, y en qué países como que se equivalen, se ponen a la misma medida. Hay estudios neurológicos, ¿sí? Cerebrales, hay estudios de un montón de cosas, que por qué el ser humano se comporta como se comporta. Y ellos estaban charlando en una forma, hablaron de la soledad y de los vacíos de las personas. Y me llamó la atención porque el miércoles estuvimos predicando acerca de los vacíos, ¿sí? De las personas. Y estaba Santiago del Moro. Y le dijo: Mirta, para mí vos sos un ejemplo de vida, porque ¿cómo hiciste vos para salir de esos dolores? La pérdida de un hijo, la pérdida del matrimonio. Estaba Babi Echecopar, que también perdió hace poquito la esposa. Dice: los vacíos son vacíos, y las soledades, cuando uno entra a la casa y prende la luz, se da cuenta que está solo. Dice: ¿y cómo manejaron? ¿Cómo pudieron manejar? Y Mirta Legrand decía: y yo me aboqué al trabajo. Yo me tuve que abocar al trabajo para estar ocupada. Leo mucho, salgo con mis amigas, tengo un grupo de gente, de amigos de muchos años, ¿sí? Y salimos y me invitaba, y Babi Echecopar decía: yo intenté hacer eso. Me llamaban y yo les decía que estaba saliendo, que prendan el fuego, me invitaban a asados. Dice: pero me llamaban y yo en la cama. Y ellos me volvían a llamar y decían: estoy en camino, pero yo en la cama. Me decían: ¿y cuánto hace falta? Porque ya el asado está. Y yo les decía: ya estoy en la ruta. Y en el último llamado ya tenía que decirle: coman, porque me volví a mi casa, se me rompió el auto. Y él estaba tirado en una casa. Y me gustó una respuesta, me llamó la atención, una respuesta de Facundo Manes. Lo que es bueno para la soledad y lo que es bueno para llenar los vacíos es tener un propósito en la vida. ¿Sabe que tener un propósito en la vida nos saca de ese letargo y de esa mala costumbre de hablar del pasado? La gente que vive hablando del pasado es porque no puede ver hacia adelante el futuro. La gente que vive atrapada y cuenta las experiencias buenas y malas del pasado es porque todavía no se ha atrevido, no tuvo la capacidad. La soledad, la angustia, el dolor los ha atrapado tanto en el pasado que no tienen la capacidad de ver hacia adelante, y los tiene hablando del pasado, cuando por delante tenemos una larga vida, cuando por delante tenemos un propósito el cual alcanzar. Fuimos llamados, fuimos predestinados. Ahora lo vamos a estar leyendo en Dios acerca de nuestro futuro. Dijimos que tener visión en Dios es tener el combustible para aumentar mi fe, y sobre todas las cosas es tener expectativa de que yo voy a tener un mejor mañana. Pero eso lo hace la gente de proyectos, eso lo hace la gente que se atreve. Cuando Dios le hace esa pregunta tan rigurosa a Jeremías y le dice: en el medio del caos en el cual estás viviendo, en el medio del dolor, de la incertidumbre y de lo que se venían cosas malas para Jerusalén, se venían cosas malas para su pueblo, y él, por más que amaba a Dios, respetaba a Dios y conocía de la voluntad de Dios, no podía separarse de esa tragedia, iba a caer en esa tragedia. Entonces Dios le dice: ¿qué estás viendo en medio de todo eso? Y esa es la capacidad que tenemos que tener en Dios, de que a pesar de que estamos viviendo mal, a pesar de que estamos viviendo en tragedias, a pesar de que las cosas no nos van como nos van, tenemos que atrevernos a ver lo que está viendo Dios, ¿sí? Y Jeremías se le despertó el bombillo y dijo: yo veo
una vara de almendro. Dijimos lo que es la vara de almendro, que era el inicio de un árbol que frenaba o caducaba una temporada, el invierno, y daba evidencia de que se venía una nueva temporada. También llamaban a ese árbol el despertador, que Dios lo pone a Jeremías en ese estado y en esa condición para ser la voz profética de esa generación en la cual iba a traer un cambio. Él era la voz que iba a despertar a la generación. Y sabe que Dios, en todos los tiempos, a medida de que transcurre esta vida, siempre Él levanta hombres y mujeres para transformar generaciones. Levanta hombres con una voz, levanta hombres con una dirección, levanta hombres con un carácter, levanta hombres, sí, llenos de Él, así como vienen, así como están, con bastantes errores, imperfecciones, pero a Él lo que le interesa es que nuestra boca se llene de la palabra de Dios, que nosotros podamos en este tiempo establecer, decretar, romper. En tu boca, sí hay poder, sí hay poder, hay poder. Dice la Biblia que en nosotros está el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Y yo en esta mañana voy a hablar un poco de esa nueva naturaleza que nosotros debemos de adquirir a través de la resurrección. ¿Sí? Y voy a darte tips hasta llegar al día que tenemos que llegar, el domingo 1 de abril, en el cual vamos a hablar del poder de la resurrección. Yo no sé si usted se acuerda de que yo dije que Jesús nunca resucitó. ¿Sí? Y yo no sé si usted se puso a pensar en lo que le dije. Si usted se puso a meditar y lo que dijo el pastor es verdad, hizo un chiste o está convencido de que Jesús no resucitó. Si nosotros estamos, la persona que resucitó, ¿era Jesús o no era Jesús? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Dios está tan interesado en nuestra resurrección? Me gusta Pablo porque dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y yo nunca lo vi crucificado a Pablo, sino que el que fue a la cruz fue Cristo. Él dice, yo he muerto con Cristo para poder nacer de vuelta con Cristo. Podríamos decir que es una metáfora, simbolismo, claro que sí, pero tiene que ver con la actitud de nuestra vida. Si sigo viviendo yo con mi carácter, mi temperamento, mi idea, mi yo, ese fuerte que tenemos todo, ¿sí? O vivo de acuerdo a lo que Cristo hizo en mí. Si yo soy la persona que Cristo diseñó, que me volvió al original, ¿sí? Que produjo a través de muerte. He estado hablando que las muertes traen buenas noticias a nuestra vida. Nosotros tenemos la muerte como algo, ¿sí? Oscuro, tenebroso, opaco. Pero la muerte es tan buena, dice un refrán, que es tan buena que nos da una vida de ventaja y al final nos alcanza. Desde el día que nacimos estamos destinados a morir, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que ver la muerte no como una tragedia en lo que se refiere a Dios, sino que vemos la muerte como una buena noticia para nosotros. Que si yo me atrevo a morir, no a ir 3 metros bajo tierra, sino a morir a ciertas costumbres, culturas, ideas, idiosincrasia, dogmas, doctrinas, ¿sí? Nosotros tenemos una gran ventaja y vamos a redimir tiempo. Jesús está teniendo una conversación porque Juan el Bautista está preso. Y él escucha que anda un Jesús dando vuelta por la ciudad haciendo milagros, sanando personas, trayendo renuevo, trayendo esperanza a la vida de la gente. Y Juan tenía discípulos. Por eso muchas veces en la Biblia tenemos que prestar atención, porque Juan tenía discípulos, Jesús tenía discípulos, Pedro tenía discípulos. ¿Sí? Eran como subcontratados, ¿sí? Vio que hoy hay empresas tercerizadas que uno trabaja para Edenor, pero me viene a la mente Edenor, pero no estoy con Edenor completo, sino que una empresa que contrató a Edenor, yo soy empleado de esa empresa, pero trabajo para esa empresa llamada Edenor. Los discípulos de Juan lo van a visitar a la cárcel a Juan el Bautista y Juan le dice, háganme un favor, vayan a preguntarle a ese Jesús si ese Jesús es del que yo hablaba, ¿sí? Y en esa conversación que vienen los discípulos a hablar con Jesús, cuando los discípulos vuelven a contarle algo a Juan, Jesús los para y les dice y les hace una pregunta. ¿Qué quiero yo en esta mañana? Quiero en esta mañana traerte identidad, así como Dios establece a Jeremías antes de decirle lo que le tiene que decir, y le dice, Jeremías, yo te he llamado antes de que tú estés en el vientre de tu madre. Yo ya te había escogido antes de que tú eras nada. Y no solo te elegí, sino que te predestiné, te puse en ciertos lugares, te puse sobre naciones,
sobre reinos, sobre principados. Te di una tarea específica, Jeremías, y necesito que entiendas esto. No solo quién eres, sino lo que vas a hacer en Dios. Y yo en esta mañana quiero decirte quién eres tú, verdaderamente. Porque quizás tragedias en tu vida, quizás dolores, quizás angustias, quizás momentos no muy buenos, vinieron a ver la palabra, distorsionar, a cambiarte, a desfigurar la imagen, ¿sí?, a la cual Dios te diseñó. Quizás el pecado, ¿sí?, quizás los errores en la vida, quizás problemas te han opacado y han distorsionado la imagen, la verdadera imagen que tú eres en Dios, el personaje que tú, por ponerle un nombre, el personaje que tú eres en Dios. Yo siempre me hago una pregunta, y esto es una pregunta que yo me hago meditando en Dios. La Biblia dice, el salmista dice, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Es una pregunta que se hace el salmista, porque entiende un Dios tan grande, un Dios tan soberano. Cantábamos recién, tú brillas más que 1000 estrellas. Qué hermoso poema. Si usted puede dimensionar lo que brilla una sola estrella, 1000 estrellas, dice, tú brillas mucho más que 1000 estrellas. Entonces en esa dimensión el salmista dice, ¿quién somos nosotros para que vos nos contemples? ¿Quién somos nosotros para que vos te acuerdes de mí? Y yo digo, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Sí, murió por mí. ¿Era necesario morir? Porque usted puede decir, murió porque me ama, y lo dice la Biblia. Pero ¿era necesario morir? ¿Era tal precio? ¿Valemos tanto? Yo quiero que usted empiece a... Dijimos el domingo pasado que a medida que yo le hable, que es Dios hablándole a través de mí, usted comience a hacerse imágenes. Usted comience a hacerse imágenes, destellos en su cabeza, y que pueda ver. Y en esta mañana quiero que usted vea lo importante que es que tuvo que haber muerte para que usted viva. Entonces usted se puede hacer la pregunta en esta mañana, ¿soy lo que el mundo dice que soy o soy lo que Dios dice que soy? ¿Era necesario que este hombre muriera? ¿No lo podía pagar con otra cosa? ¿No podía haber hecho otra cosa? No alcanzaba a hacer otra cosa que así que sea costosa, no. Si Él es dueño del oro y la plata, ¿no podía haber pagado con oro o con plata el precio que nos tocaba a nosotros? ¿Por qué la dimensión? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué era necesario? Y a veces nosotros tomamos por poco, o ya le digo, no porque somos malos, sino porque las circunstancias en las que vivimos opacan verdaderamente lo valioso que somos para Dios. Jesús le dice esto a los discípulos. Entonces le dice, ¿qué salieron a ver ustedes? Le está haciendo recordar cuando Juan el Bautista aparecía. ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual va a preparar tu camino. Escuche, Jesús le está diciendo a esta gente que Juan el Bautista es mucho más de lo que ellos creían. Le está diciendo que Juan el Bautista es mucho más que un profeta. Es una persona en esa generación a la cual está dando cumplimiento a la palabra. Está dando cumplimiento a algo que se dijo, vendrá un hombre delante de mí, el cual abrirá camino, ¿sí? Entonces Juan el Bautista es más de lo que están diciendo ellos. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios levanta hombres y levanta mujeres con ciertas peculiaridades. Gente excéntrica. Gente que a la vista de nosotros no le daríamos chance, ni nos preguntaríamos, Dios, ¿es capaz de usar esta persona? A lo largo de toda la Biblia, Dios levanta gente para marcar una generación. No solo en el área religiosa, sino que en el área política, en el área social, en el área familiar. Dios levanta gente, levanta personajes con una prominencia, estableciendo algo, decretando algo, abriendo un camino para lo que se viene. Dios está queriéndote usar en este tiempo y en esta generación porque tiene algo que hacer en la generación que viene. No tan solo en esta generación, sino que te vas a tener que levantar porque vas a abrir camino a otro. De primera intención nosotros podríamos decir,
Dios no va a usar nunca a esta persona. La Biblia describe a Juan el Bautista como un innovador en la moda. Yo creo que si Dolce & Gabbana o Versace lo hubieran visto vestir a Juan el Bautista, hubieran dicho, este marca tendencia. Andaba vestido con pieles de animales que él mataba para comer y se ponía así, le sacaba el cuero y se vestían. Yo creo que fue el primero en inventar, imponer las rastas. ¿Sabe lo que era la cabeza de Jeremías, de Juan el Bautista? Bueno, Bob Marley se inspiró en Juan el Bautista, ¿sí? No solo tenía piojos en la cabeza, tenía garrapatas, era una persona que si tú la veías caminar por la misma vereda, estoy convencido que te cruzabas a las otras. No olía, ¿sí?, buenos perfumes. Era un hombre que andaba comiendo langostas, ¿sí?, en el medio de cuando nadie comía langosta. No es la que nosotros comemos en Walmart, que compramos y hacemos lo que hacemos. Era gente fuera de lo normal. Era gente fuera del estándar. Por eso no te dejes catalogar por la gente. No te dejes marcar por la sociedad. No te dejes marcar que la situación en la cual estás atravesando no te marque. No te diga quién eres. Si tú no tienes plata, no digas que eres pobre. Si tú te estás doliendo, no te digas que te vas a morir de esa enfermedad. Estás anulando el poder de Dios. Estás anulando la imagen y semejanza que Dios creó sobre nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Pero en el versículo número 11, como que sentencia lo que Dios dice acerca de Juan el Bautista. Les aseguro, el versículo número 11, les aseguro que entre los mortales, le está diciendo entre los nacidos de una mujer. ¿Hay alguien acá que es nacido de una mujer? ¿O vino de algún repollo, lo trajo la cigüeña? ¿Sí? Dice, les aseguro que entre los mortales, la versión original dice, entre los nacidos de una mujer, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Nadie, da una sentencia Jesús, que los nacidos de mujer, no hay nadie que se haya levantado más grande que Juan el Bautista. Y no solo se queda con eso, y ahí viene lo que yo te vengo a decir en esta mañana. Dice, sin embargo, a pesar de que nadie nacido de mujer se haya levantado más grande que Juan el Bautista, el más pequeño en los reinos de los cielos, ese es más grande que él. ¿Hay alguien que haya entendido esto? ¿Hay alguien que haya entendido esto? Según la Biblia, Jesús, o Dios, levantó a Isaías, levantó a un Ezequiel, levantó a un Abraham, levantó a un Jeremías, levantó a un Eliseo, levantó a un David, levantó a un José. Y ninguno de esos, a pesar de todo lo que hicieron, se pudo comparar con Juan el Bautista. Ahora yo vengo a darte una noticia. Dice que el más pequeño en el reino de los cielos, en el reino, esto que vino a establecer Jesús a la tierra y que lo vino a establecer para ti, dice que todos nosotros somos mucho más grandes que ellos. Esto lo tienes que asimilar. Esto lo tienes que entender. Porque si tú no entiendes esto, nunca vas a poder llegar a vivir lo que realmente Dios hizo a través de nosotros. Lo que tú admiras de los personajes que están en la palabra del Señor, especialmente en el Antiguo Testamento, lo que ellos hicieron no se compara con lo que nosotros debemos y podemos hacer, y sobre todo lo que Dios hará contigo en el día de hoy. No hay comparación, dice la Biblia, con todo lo que nosotros nos asombramos, con todo lo que nosotros quedamos con la boca abierta, con lo que hizo Moisés enfrente de ese mar, con lo que hizo Abraham, con lo que hizo José, con lo que hizo el rey David. Nosotros tenemos que entender y tenemos que asimilar esto, porque Dios en este tiempo va a hacer muchas cosas mucho más grandes que esa, para gloria y honra de su nombre. Quiere decir que tú y yo somos especiales en Dios. Que no se compara nada a lo que tú y yo somos en Dios. Cristo dejó en claro que los que estamos en este tiempo somos más grandes que ellos. Y lo tienes que recibir. Yo sé que esto no lo estás asimilando, porque decir, no, yo soy humilde, ¿cómo voy a ser más que Abraham? Y ahora te voy a decir algo más, que a pesar de que Dios los usó con sus imperfecciones,
A pesar de que Dios hizo grandes proezas con ellos, a pesar de que Dios hizo grandes cosas con ellos, ellos nunca pudieron ser hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Estás viniendo a la realidad, esta realidad que es con R mayúscula y no la realidad con R minúscula que nos está ofreciendo el mundo. Nosotros en Dios, Dios quiere darte una nueva vida. Dios quiere que tú entiendas la razón por la cual tú todavía estás vivo, porque Dios te ha guardado la vida. El plan que Él tiene contigo, el propósito que Él tiene en tu vida es más grande que todo el pasado, que todo aquello que tú puedes leer en el Antiguo Testamento. Por eso me llamó la atención cuando este hombre Facundo Manes dice: lo que nos salva la vida, lo que nos pone en eje de vuelta, lo que hace que el hombre se vaya superando constantemente, es que el hombre tenga un propósito por el cual vivir. Y yo vengo a decirte que tú en Dios tienes un propósito extraordinario por el cual vivir. Que Él te ha guardado la vida. Tú puedes estar en esta mañana, en este lugar, quejándote por todo lo que no tienes. Yo me quejo. Tú puedes estar diciendo y despotricando y queriendo ambicionar mucho más de lo que tú tienes. Pero tienes que entender algo, que Dios te viene guardando la vida porque te ha dado un propósito. Porque el precio que se ha pagado por tu vida es muy alto, que fue necesario de que Cristo venga a padecer a esta tierra, para que Cristo pueda tocar a la tierra, para que tú y yo podamos tocar el cielo. Y que era necesario que Él muriera. Porque no hay muerte, si no hay muerte, no hay beneficencia para los demás. Tuvo que haber muerte, tuvo que haber sangre. A través de la resurrección de Cristo, tú tienes algo que ellos no tuvieron. Lo que hemos recibido del Espíritu de Dios, tenemos una nueva naturaleza. Diga conmigo, yo tengo una nueva naturaleza. No una naturaleza mejor, no una naturaleza cambiada, no una nueva vida mejorada. No. Lo que Dios vino a hacer a través de Jesús en su muerte y en su necesaria resurrección es que tú y yo tenemos una nueva vida. Pero nueva. Anótese esto, por favor. La Biblia dice que el que está en... Anótese eso, por favor. Anótelo. Usted que viene a estudiar este lugar, anote y ojalá el Espíritu vaya dándole, ¿sí? El que está en Cristo, téngalo en mente para el 1 de abril. Téngalo en mente para el 1 de abril. Nosotros no podemos dar por hecho cualquier cosa. No podemos dar y hacer una bolsa, meter, revolver así y sacar. ¿Sí? Yo no sé si usted leyó y que compartí un cura, un sacerdote hablando, dice que los que creen que Dios no existe son idiotas. ¿Lo vio? ¿Alguno lo vio? Es un espectáculo ese gallego. Son estúpidos, son tarados, decía. Son imbéciles. Dice, el que ve la naturaleza y cree que no existe Dios es un imbécil. Y empezó a decir, me gustó las metáforas que hizo. Dice, usted ve un árbol, dice, ¿qué usted está viendo? Un árbol. No, yo no veo un árbol, dice. Yo veo una fábrica de oxígeno. Y me llamó la atención un sacerdote. Claro, nosotros vemos lo natural. Nosotros vemos lo común. Dice, usted cuando ve, tiran una sartén un huevo frito, ¿usted qué ve? Y un huevo frito, no, yo me observo el huevo y veo patitas y veo pico y veo alas, veo un pollo. Eso es lo que veo yo. ¿Cómo alguien tan idiota me puede decir que Dios no existe? Y dio unos ejemplos, búsquelo, por favor, entre a mi página de Facebook, sí, y busque ese sacerdote que es un espectáculo. Dice, claro, dice, ¿usted cree que yo hice un libro? Dice, y metí hojas y hice así, saqué un libro. No, eso es idiota, dice. Entonces nosotros en esta nueva vida tenemos que comenzar a ver lo que ve Dios.
Es indispensable para motivarnos todos los días y salir de este sistema diabólico que nos oprime y nos oprime y nos oprime. Y cuando queremos sacar la cabecita nos meten así para adentro de vuelta y te dicen que no hay oportunidad, y te dicen que no hay futuro, y te dicen que no hay esperanza, y te dicen que todo va para atrás. Tú, ¿cuál es tu bocanada de oxígeno? ¿Cuál es tu bocanada de oxígeno? La palabra. Dice que es vida y es pan a mi espíritu, no a mi mente, no a mi cuerpo, sino que a mi espíritu. Entonces tú y yo debemos de entender que cuando nosotros hablamos del plan de Dios para con el hombre, tenemos que tener bien en claro algo, que alguien murió y que tuvo que resucitar, no para que tú tengas la misma vida, no para que tú sigas de la misma manera, no para que las cosas nos sigan pasando y gobernando y vivir dentro de una iglesia deprimidos, fastidiados, sin entender el propósito, sin entender el porqué, sin saber que lo único que me depara es la muerte. Y de aquí a la muerte, ¿qué? Si Él dice: yo los he puesto sobre reinos, sobre naciones, yo los adquirí, yo pagué un precio muy alto, yo los puse como reyes, como sacerdotes. Pero ¿quién te nubla la vista? ¿Quién te desenfoca del plan de Dios? Sí, usted me puede decir el pecado. Claro que el pecado viene a distorsionar, el pecado viene a desequilibrar al hombre. Pero se te ha dado dominio propio, se te ha dado poder, se te ha dado una fuerza sobrenatural. Cristo dentro de ti y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Algo que ellos no contaron, algo que tuvieron que luchar sin saber, algo que tuvieron que morir sin poder conocer y sin poder ver lo que tú y yo podemos ver, conocer, sentir y saber. Ellos se tenían que dirigir a Jehová. Ellos tenían que saber que si entraban a un lugar podían morir como el sacerdote. Tú y yo tenemos libertad para entrar a su presencia constantemente y no decirle Jehová, sino que tú y yo le podemos decir papá, padre, porque somos hijos. Entonces tenemos que tener una revelación en lo que Dios hizo en nosotros. ¿A través de qué? De una muerte. A través de una resurrección. Nos cambió, nos transformó la vida. Nos dio un vuelco de 360 grados. Ustedes iban para aquí, ahora van para allá. Ustedes no tenían oportunidad alguna, ahora están llenos de oportunidades. El pecado los había lastimado y era condena de muerte. Ahora yo pagué el precio y ustedes están condenados a la vida. Y no solo a esta, sino una vida eterna. Ya no hay muerte para ti. La física, dice la Biblia, del polvo venimos y al polvo vamos. Pero tu interior, tu espíritu, tiene vida eterna. Entonces, aceptando esto de que yo he nacido de vuelta, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y aquí son todas hechas que nuevas. Hasta el 1 de abril te voy a hablar de esto, de que debemos entender. Estamos estudiando, vamos a estudiar. Espero en Dios, es mi deseo, no es mi imposición que usted se ponga a estudiar. Va a tener un costo el instituto, no el discipulado. Va a estar en usted a dónde va a invertir y no va a invertir. Pero tenemos que traspasar el conocimiento a un entendimiento. La Biblia habla de los que tuvieron y anduvieron en ignorancia. Y el cristiano peca de ignorante. No peca porque se acuesta con la vecina. No peca porque anda robando a mano armada. No peca porque... No, peca de ignorante. Y espero que no se ofenda porque la palabra ignorante, yo soy un ignorante. Yo ignoro acerca de la ciencia, acerca de la medicina, acerca de la ingeniería. Sí. Y no me tengo que ofender porque ignoro, pero lo peligroso es en ignorar que Dios tiene un propósito con nosotros y nos ha creado a una nueva vida. Y que nosotros todavía estemos viviendo la vieja vida. Que nosotros todavía estemos con rudimentos viejos. Miren lo que dice Pablo a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Por eso yo, le dice Pablo,
que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Qué quiere? Que vivamos de una manera digna, de acuerdo al llamamiento. Y aquí no está hablando del llamamiento ministerial. Aquí está hablando del llamamiento a seguirlo. Te llamé. Me hice acordar una canción que escuché hace poco. No voy a decir porque tengo miedo que se ponga a llorar alguien. Entonces, dice, los he llamado a que tengan una vida digna. Nosotros pecamos no porque adulteramos. Espero que nadie esté en esa. Si no, venga aquí y se arrepienta, le cuenta al pastor cómo le fue. Sino porque ignoramos el estilo de vida que Dios nos regaló para vivir. Que estamos muy debajo de esa vida digna. Que estamos muy debajo de esa vida digna. Que yo creo, menos mal que Dios no sufre de depresión. ¿Sí? Menos mal que Él es un Dios de control y que lo tiene todo claro y que Él es soberano y que Él nos espera, porque dice que el que comenzó en nosotros lo va a ir perfeccionando. Que esto no es de un día para otro. Que esto no es una vida de microondas que te meten y a los 30 segundos. No. Que Dios sabe a quién llamó. Que te hizo una invitación a seguirlo, pero que tú no puedes vivir la vida más baja del precio que se pagó. Y que Él nos regaló una vida a la cual podemos vivir, que es confiable, que es verdadera la vida que Él nos llamó. Que tú eres lo más preciado que Dios tiene aquí sobre la tierra. Que tú eres de suma importancia, que vale, dice la Biblia en muchas cosas, que nosotros somos la niña de sus ojos. Que nosotros somos un tesoro, que somos un diamante en Dios. Algunos todavía carbón, otros diamante, ¿sí? Pero que nosotros vamos en esa, que Él quiere la perfección, no la mejora de nosotros. Dice, porque conocerán la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Que hay un área en nosotros, hay una atmósfera sobre nosotros la que debe gobernar, que es la atmósfera de Dios. Por eso Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Hay una atmósfera ¿de qué? De seguridad en Dios. Y no solamente de seguridad, sino que dice, vendrán contra Él y no podrán, sino que Dios nos está defendiendo. En la atmósfera de Dios hay seguridad, hay provisión, hay de todo, pero es la vida que Él diseñó para nosotros. Fuiste diseñado, el pecado te distorsionó, el pecado te arruinó, el pecado te lastimó, pero Jesús vino a anular eso que te había hecho mal y te encaminó y te posicionó en una vida mucho mejor, que no podemos retroceder, no podemos volver atrás, debemos de vivir la vida digna que Él nos regaló. Debemos vivir bajo el estándar al cual Él nos regaló. Debemos vivir de acuerdo a la vida que Él nos hizo. Esto es lo que tú tienes que entender hoy. Tu naturaleza humana, el pecado, la naturaleza carnal, te limita. Eso trae límites. Y la única manera en que se supera es a través del poder de la resurrección. Es el poder de que yo debo de morir. Constantemente debo de morir. Soy reiterativo, pero le dije que aquí se va a repetir hasta que crezca la medida, la altura, el conocimiento de Cristo en nosotros. Debemos de morir para que Cristo se haga más fuerte en nosotros. No se trata de lo que tú sabes, no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de que Pablo en este caso está preso por causa de... Él dice, me gustaría ir al cielo, claro que sí, pero si es para la obra de Dios, es mejor quedarme en la tierra, me quedo aunque pase penuria, aunque tenga que estar en la cárcel, aunque me golpeen hasta quedar como muerto, no me importa, porque esta causa es una causa justa. Iglesia, estás en este lugar, estás sentado y escuchando esto, porque hay alguien que la pasó mal para que tú la pases bien. Eso no es fácil de entender.
Cuando tú realizas esto, en tu vida comienza a romperse ese viejo límite y puedes comenzar a caminar en esta tierra con la libertad por la cual Dios te ha llamado, y puedes ver este proceso en tu vida. Dios nos ha llamado. Mire lo que dice, cuando nosotros entendemos todas estas cosas, cuando yo sé la figura de Dios, cuando yo me centro y sé cuál es mi tarea, mi personaje, que tuvo que haber muerte para yo poder tener vida, que Dios me llamó con un propósito, que esto no se trata de mí, sino que se trata de Dios, que estoy en esta tierra y que Dios me ha guardado la vida porque tengo algo que hacer, porque tengo una función que cumplir, porque tengo que marcar una generación, marque una generación en su casa, marque una generación en sus hijos, establezca a sus hijos en el reino, porque son mayores de todo lo que se ha sucedido a lo largo de la Biblia. Somos mayores de todo lo que se habló en la Biblia porque somos hijos de Él. Somos sus hijos. Tenemos libertad, tenemos acceso gratuito. Estamos revestidos de un poder sobrenatural. Tenemos que comenzar a vivir lo sobrenatural de Dios. Tenemos que hacer que el Cristo que está dentro se manifieste en nosotros y comience a resolver muchas cosas que están irresueltas. Sin terminar, con muchas preguntas. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y me gusta cómo empieza. Ahora bien, dice, sabemos. ¿Hay alguien que sabe? Porque esto le está hablando y está deduciendo que sabemos. Y muchas veces nosotros dimos por sentado cosas que no eran como nosotros creíamos. Por eso los resultados son distintos. Dice, y sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes ¿qué? La versión que usted conoce dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quiere decir que Dios usa todas las cosas. Esto es un principio de Dios. Si tú sabes que al amar a Dios trae buenos resultados, vas a entender que lo que te está pasando, Dios va a producir en eso, llevarte a otro nivel. Dios va a producir en ti un aprendizaje acelerado. Tú vas a entender y vas a comprender que por donde estás atravesando, Dios tiene un propósito, que Dios tiene el control de eso que te está pasando, que Dios lo ha permitido, que Dios está sujeto a la creación y obedece a todo lo que Dios demanda y ordena. Entonces, si tú amas a Dios, todo lo que te está pasando te va a ayudar a bien. El dolor, la angustia, el problema, la escasez, la crisis que estés viviendo, la índole que sea, te va a ayudar a bien. ¿Alguien lo puede creer? Pero el principio es amar a Dios. Por eso la iglesia se centra en una cruz. Porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo y gran mandamiento, ¿cuál es? Amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el centro del evangelio. Ese es el corazón del cristianismo. Ese es el corazón del auditorio Benecer. Vamos a tener que entender que primero debemos de amar a Dios para poder entender todo lo que me pasa. Que si yo amo a Dios, Dios va a ser capaz de revertirlo para bien. Que Dios va a usar hasta la muerte para hacernos bien. Que Dios va a tener que cerrar lo que tenga que cerrar y va a abrir lo que tenga que abrir con tal de que a ti te vaya bien. Dios es un Dios confiable, un Dios seguro, un Dios que no deja avergonzado a nadie. Entonces dice, pero también dice, los que han sido llamados de acuerdo a ¿qué? A su propósito. Y cuando yo abrazo el propósito de Dios, estoy abrazando mi propósito, se me hace mío. Que yo fui llamado, fui predestinado. Mire lo que sigue diciendo el 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de ¿qué? Mire lo que dice ahí, también los predestinó a ¿qué? A ser ¿qué? Transformados, no cambiados. Tú no puedes ser una versión mejorada de lo que era Adán. Tú no puedes ser una versión cambiada. No. El cambio siempre queda poco.
El cambio siempre nos hace a gusto a poco. El cambio no alcanza. La mejoría no alcanza. Usted ve que dice hay gente que está mejor y desaparecieron. Es como el enfermo que salió del hospital porque resolvieron la situación a media. Le dijeron tómese este medicamento y vuélvanos a visitar dentro de 30 días. Y usted como en los 30 días vio una mejora, no se sintió más mal, vio que pareció que estoy bien, se terminó el medicamento y cuando usted tenía que ir al médico no fue. Dijo, no, yo ya estoy bien. Estaba mejorado, pero no estaba sanado. Y usted dejó de tomar y al tiempo el síntoma volvió a... Y usted vuelve con la cabeza agacha al médico y el médico le dice, pero usted tenía que venir, saca una ficha y usted tenía que venir tal fecha. ¿Y por qué no vino? ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué hace usted ahí? Ahí está. Ese ya está perdonado. ¿Por qué está perdonado? Porque si dice que confesás el pecado, Dios es fiel y justo en perdonar tu pecado. ¿Qué hacemos? Mentimos. Porque los cambios no alcanzan. Porque las mejoras no son suficientes. Tiene que haber una transformación. Cuando nosotros vemos esa oruga que se convierte en mariposa, ¿alguna vez vio la mariposa volverse a oruga? Nunca más. Y eso es lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Eso fue lo que estaba predestinado en nosotros. El pecado nos arruinó y nos va a seguir arruinando. Si nosotros no nos enfocamos en Cristo, el pecado nos va a sacar de eje y tarde o temprano nos matará. Porque dice que la vida que el pecado lleva ¿a dónde? A la muerte. Entonces Él, sabiendo todo esto, tuvo que enviar a su Hijo a morir a la cruz y al tercer día resucitar para que tú y yo seamos transformados, no cambiados. Porque Él sabía lo que produce un cambio. Él sabía lo que produce una mejora. La mejora no es sanidad. El cambio no es transformación. Para ser transformado según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Seguí el 30, por favor. Vamos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los que... los glorificó. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces tú y yo no tenemos necesidad de vivir la vida que no se nos diseñó. No hay justificativo para vivir esa vida porque Él ya nos justificó para vivir una vida gloriosa. Porque Él ya pagó un precio muy alto para que tú y yo tengamos éxito. Y dijimos, Él fue el éxito en nuestra vida. ¿Por qué? Porque éxito en el original es salir de. Hemos encontrado la puerta. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo lo que tú y yo necesitamos se encuentra en Cristo. Entonces, iglesia, tenemos un propósito por el cual cumplir, pero sobre todas las cosas sabemos quién somos. Que se ha pagado un precio muy alto por nosotros y de ninguna manera podemos vivir de la manera en que vivimos. Quiero terminar con esto. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 y luego vamos a leer del 22 al 32. Así que les digo esto, Pablo. Empezó diciendo, vivan de acuerdo al llamamiento que yo les he dado, a la vida que yo les he dado. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia, escucha esto, lo dice la Biblia, no lo dice el pastor. Ellos están viviendo la vida que viven porque ignoran. Pasaron por alto muchas cosas. Dieron por poco muchas otras. No tomaron en cuenta otras. Dieron como la ligera. Muchas veces nosotros decimos no pasa nada.
no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que estamos enterrados en el hoyo más profundo. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. El no entender, el ignorar, nos aleja de la vida que proviene de Dios.